sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, siempre para mí es un gusto el poder compartir y llevar diversos temas para que usted en casa, en la familia, en el trabajo o en el círculo donde usted se mueva, pueda discutir, pueda hablar sobre temas que nos atañen, que puede afectarnos, pero sobre todo creo yo que el fin último de este programa es que aprendamos. Aprenden ustedes y yo sigo aprendiendo. El tema que vamos a tratar hoy es sobre ética, que es una palabra que a veces no la entendemos o tendemos a confundirla, pero hoy me acompaña alguien que nos va a llevar de la mano por este conocimiento, que creo que es importante, sobre todo si aplicamos la ética a la política, que estamos ya en un proceso electoral donde qué bueno fuera que todos los políticos tuvieran ética. Pero para hablar sobre esto me acompaña el doctor Rolando Escobar. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Gracias por aceptar estar acá con nosotros. Para mí es un gusto. Usted es una persona de mucha respetabilidad, no solo por sus estudiantes, sino por esta sociedad guatemalteca, que ha encontrado en usted una persona muy comprometida con las nuevas generaciones. Yo quisiera que empezáramos. ¿Qué es ética, doctor? ¿Cómo se puede explicar este término? Bueno, muchísimas gracias. Primero, quiero agradecer en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar la oportunidad que nos brinda esta plataforma Factor 4, que la verdad que mis felicitaciones y por supuesto al conocido periodista que nosotros lo hemos visto a través de diferentes medios, el licenciado Haroldo Sánchez. Nos complace tenerlo aquí en la universidad y a nosotros quiero manifestarles que el tema de la ética es muy importante en la formación de nuestros estudiantes y le voy a comentar más adelante los motivos por qué. Pues para nosotros la ética son los principios, los valores que toda persona tiene que tener, que tiene que interiorizarlos para que su actuar sea acorde a esos valores y esos principios, porque lo que nosotros vemos en la sociedad actual es que hay una pérdida de los mismos y eso se ha canalizado a través de los diferentes formas de accionar. Nosotros definimos a la ética como la columna vertebral del accionar de todo ser humano en las actividades que sean. Y por eso es que realmente dentro de la facultad la ética es un eje transversal en la enseñanza de nuestras carreras. La ética, la responsabilidad social, los derechos humanos y la investigación. Pero el tema de la ética le damos una especial relevancia por lo que mencionaba, por las implicaciones que tiene un comportamiento que es contrario a esos valores y que se ha generalizado mucho en nuestra sociedad. Tengo entendido que la universidad acaba de terminar la Semana de la Ética. Efectivamente. ¿Por qué hacen esta actividad y qué temas tocaron ahí, doctor? Bueno, mire, la Semana de la Ética es una actividad extracurricular institucionalizada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Landívar. Esto tenemos más de 14 años de venirla efectuando. Y le voy a mencionar porque para que no se me vaya a olvidar alguna de ellas, porque tuvo una connotación muy especial este año, porque cada día estuvo asignada una actividad de la programación de la Semana de la Ética a los campus regionales donde la facultad tiene presencia, dígase en Huehuetenango, Quetzaltenango y la Verapaz. Y en la misma participaron panelistas, conferencistas que tocaron diferentes temas. Por ejemplo, en el campus central, en la inauguración de la misma,
fue el compromiso y ejercicio ético de la ciudadanía, análisis de procesos electorales actuales en América Latina, la cual fue muy importante, fue un conferencista internacional en los cuales él hizo una comparación de los sistemas electorales en los distintos países de la América Latina, cómo se han venido manejando, cuáles son los resultados que han tenido, siempre teniendo, digamos, como guía conductual el tema de la ética. En otro de los temas abordados son las expectativas del proceso electoral del 2023, que fue todavía también en el campus central. Y aquí verdaderamente fue bien interesante porque habían representantes de varios sectores en los cuales señalaban estas expectativas. Pero una cosa que nos quedó y que quedó, digamos, en el estudiantado fue el tema de la esperanza, que todos tenemos una esperanza en un proceso electoral que deseamos sea justo, sea equitativo, sea honesto y especialmente que sea claro para la ciudadanía. El otro tema fue el derecho a la información pública en la época electoral y aquí se resaltó, digamos, la importancia que tiene el ciudadano, el periodista y en general de conocer la información que se maneja dentro de los que tienen a su cargo las distintas etapas del proceso electoral. La otra que fue también muy interesante que fue los jóvenes, la ética y las elecciones. Y eso yo creo que ha habido como muy interés muy especial de parte de todo el gremio periodista y de la ciudadanía. Decir, bueno, pero ¿y los jóvenes por qué no participan tantos? Porque digamos de las informaciones que se están dando del Tribunal Supremo Electoral, escuchaba que sí hubo facilidades para eso, porque lo podían hacer virtualmente. Muchos que estaban cumpliendo 18 años lo podían hacer desde el momento en que se les entregaba su DPI, si lo autorizaban, podían de una vez pasar sus datos al Tribunal Supremo Electoral para que quedaran empadronados. Entonces sí hubo oportunidades. La que realmente nos preocupa es que no sean tantos los jóvenes que participan en el proceso. Y esa es una de las actividades que nosotros promovimos, no solo en la Semana de la Ética, sino en el transcurso previo para que los estudiantes participaran y se involucraran en el mismo. El otro tema muy importante fue la investigación criminal de delitos electorales que se llevó a cabo en el campus San Pedro Claver de Alta Verapaz. Y esto verdaderamente también, nosotros tenemos la carrera de investigación criminal y forense en la facultad como técnico y licenciatura. Y por supuesto, el análisis de la investigación criminal en los delitos electorales también considerábamos que era otro tema de relevancia de tratar en la Semana de la Ética, y de lo cual al final de cada actividad pues se formularon las preguntas por parte de los estudiantes, que fueron muy interesantes. La verdad, por ejemplo, muchos de ellos preguntaban sobre qué incidencia tenía el voto nulo, ¿verdad? Que yo creo que sí, que es muy buena la pregunta, porque las respuestas, me acuerdo que le aplaudieron hasta uno de las personas que intervino, porque le dijo, el voto nulo es un derecho que tiene el ciudadano, pero en términos generales no tiene ningún resultado, porque tendría que tener el 50% más uno para que pudieran anularse las elecciones. Pero de acuerdo a esta ley, ¿qué consecuencias tiene eso? Ninguna, porque participarían los mismos candidatos, porque la ley no dice de que deban de cambiarse las personas que van a participar, sino que votar otra vez por los mismos. Yo creo que eso es una falencia que tiene la ley. Y concluimos esta semana con concursos de oratoria, concursos de fotografía, y que fueron verdaderamente muy impresionantes ver a
a los jóvenes las reflexiones que hacían sobre el proceso electoral en las circunstancias actuales que estamos viviendo. Decano, cuando termina esta semana de la ética con esos temas tan interesantes, ¿cuál es su reflexión? ¿En qué cree usted que contribuye a los jóvenes hablar con total apertura de estas situaciones que se dan no solo en Guatemala, sino en América Latina? Yo creo que esa es una excelente pregunta, especialmente en una institución dedicada a la formación de profesionales. La percepción que tuvimos el equipo, porque realmente esta es una actividad que se organiza en equipo, trabajamos todos en la facultad para ello, y la reflexión que nosotros quedamos es que los estudiantes se quedaron con esa inquietud, con esa perspectiva de no ver los procesos electorales solamente identificándolos, como he oído en muchos decir, identifican el proceso, ¿con qué palabra identifican el proceso electoral? Con corrupción, ¿verdad? Y aquí lo que vemos es que en general hubo, como le mencionaba, era esperanza. Era esperanza de tener un país mejor, una consolidación del sistema democrático del país. Pero ¿cómo se logra eso? Se logra a través, digamos, de una formación ética y de una ética ciudadana, tanto de los que participan en el proceso electoral como todos nosotros, porque todos nosotros estamos involucrados porque somos ciudadanos y tenemos que tener esa perspectiva para poder elegir a las personas que reúnan las condiciones éticas necesarias, porque no es solamente aceptar un cargo, ni postularse a un cargo. Yo creo que debe estar preparado para ese cargo, pero también tener los valores, los principios, la calidad moral para poder servir al país. Porque ¿qué son de las cosas que la universidad nos enseña como valores y como principios ignacianos? Es el servir, pero servir con eficiencia y eficazmente. ¿Los partidos políticos deberían de tener códigos deontológicos? ¿Es esto necesario o no? No, pero naturalmente que sí. Yo creo que por ahí deberían de principiar, ¿verdad? De tener una normativa en la que regule cuáles son los postulados de éticos, deontológicos del partido, y con base en eso ir nombrando a las personas que van a representar a este partido. No necesariamente que el que paga más vaya a tener una posición, sino el que tenga las condiciones tanto en su formación como en su formación ética. Y digo en su formación porque muchas veces que dice que puede ser discriminatoria, pero ahora no. Usted ve que en todos los sectores del país hay gente muy preparada, gente que ha estudiado, gente que a veces viene de estratos muy sencillos, pero que les ha costado y han llegado a superarse académicamente, que son verdaderamente un ejemplo para los demás por lo que les ha costado, y podían representar muy dignamente a los partidos. Por eso creo que en todas estas instancias sí debería haber una normativa que regulara esos principios y valores que identifican al partido que corresponde. Usted mencionaba en esta semana el tema de los jóvenes. Hay una discusión, sobre todo en redes sociales, en señalar que los jóvenes está bien que participen, pero solo votando, no metidos en un partido político. Hay como esta discusión de decir que no tienen experiencia. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, la verdad, eso yo creo que, que es muy relativo, porque hay jóvenes que verdaderamente son impresionantes en su calidad de pensar, de actuar, de involucrarse en la misma. Yo creo que como una sociedad debería de participar de diferentes niveles, digamos. Yo sí creo que, digamos, hemos tenido experiencia de jóvenes, pero sí repito que deben de tener toda la formación moral para no dejarse presionar
ni que sean objeto de manipulación, digamos, de cualquier organización, sino que realmente vayan a defender, cuando les toque una posición importante, vayan a defender la misma y actúen de acuerdo a sus principios y valores. Yo creo que ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de la facultad, que hay algunas personas que son jóvenes, que están ocupando posiciones importantes, pero nosotros les decimos, es que no es solo ocupar el cargo, es que sea joven o no, sino lo que sea es que esté comprometido con realizar una buena gestión al servicio del país. Usted, en su experiencia de docente, de formador, ¿dónde es que la ética debe de ser asumida? ¿En la casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la calle, en los puestos de trabajo? ¿Dónde empieza esto? Bueno, eso es muy, muy interesante. Nosotros tenemos regularmente reuniones con padres de familia cuando los alumnos están evaluando las oportunidades que tienen a nivel nacional de qué es lo que van a estudiar, dónde van a estudiar. Y efectivamente eso es un aspecto que nosotros les hacemos referencia. Porque la ética uno la adquiere principia desde su casa. Desde su casa. La escuela, la universidad son un complemento. Hay que reforzarlos, hay que fortalecer esos principios. Pero yo pienso que uno la recibe desde su hogar como base de esos principios. A veces ni siquiera se conocen, digamos, como teóricamente qué significa, pero hay ciertos valores y hay ciertos principios que deben inculcarse a los jóvenes, a los niños, desde su hogar. Siguen la escuela primaria y la universidad, que yo creo que también, porque los jóvenes ya tienen otra formación, tienen ya sus temperamentos, su carácter, su inteligencia y todo, han ido madurando más. Entonces es un refuerzo donde tiene que hacérseles ver de la importancia que tiene la ética, como señalaba, en su actuar, como también cuando sea su desempeño profesional. ¿Cuál ha sido, en su experiencia, el mayor problema para que la ética sea un valor en la sociedad guatemalteca? Bueno, mire, uno de los principales problemas, tanto aquí en la universidad, como me tocó vivirlo, como le comentaba, siendo presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que realmente uno de los principales problemas es que no ven a la ética, digamos, como algo básico, importante, sino lo miran como normas de proceder, pero más como relacionada con aspectos protocolarios, más que aspectos puramente de comportamiento. Y eso es un error muy grande, ¿verdad? Porque la gente no es, digamos, el ser ético, es el saludar buenos días, buenas tardes. No, es que es otra cosa, son otros aspectos mucho más de fondo y que nos conducen a ser seres humanos diferentes, que eso es lo que realmente perseguimos nosotros desde la academia, como la propia filosofía de la universidad lo requiere y las unidades académicas exigimos. Y en el caso de nuestro, porque es una carrera, digamos, por ejemplo, bueno, en las dos de Ciencias Jurídicas, Investigación Criminal y Forense, tienen una incidencia muy grande también en el sistema de justicia. Es cierto que no todos los graduados se dedican a temas de estos, pero la mayor parte sí, tienen una vinculación. Y eso es lo que nosotros queremos, digamos, que se conviertan no en normas que solo sean de un actuar superficial, sino que sean muy interiorizadas y nos hagan actuar de manera diferente. Y especialmente como seres humanos, ¿verdad? Como seres humanos comprometidos con saber distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto. Y yo creo que esa es una tarea muy fuerte que tiene la universidad, que muchas personas piensan que ciertas actitudes son buenas, o que valiente soy, o que listo soy,
Pero no, la verdad, hay que distinguir en el deber ser y en lo que se debe hacer, ¿verdad? De acuerdo a estos principios y a estos valores. ¿Cómo podemos enfrentar, digamos, nuestra propia existencia cuando lo que se ve hacia afuera es que el pillo, el astuto, aquel que se la lleva de mal listo, cuando tiene un cargo público, no piensa en el bien común, sino en el bien personal o el del partido o el de la familia? Y está como ese éxito que se alcanza en esta forma de comportamiento que se convierte como en el ejemplo. O sea, como el éxito está entonces en no ser ético, en no tener valores, que eso me permite tener una vida buena, en el que todo lo material lo puedo alcanzar, puede ser a través de sobornos o puede ser a través del narcotráfico, que los dineros ahí son fáciles. ¿Cómo podemos mandar el mensaje a que los jóvenes, hombres, mujeres, o los adultos ya jóvenes que se involucran en la política, decidan realmente ser honestos? ¿Por dónde cree usted que podríamos ir? Es que yo creo que eso son verdaderamente, es como hacer reflexionar a los jóvenes de conductas equivocadas, ¿verdad? Erróneas. Y lo que conduce puede ser que a una satisfacción material que no debería de ser y que además tiene como consecuencias la comisión de delitos, porque eso es cierto, hay una actitud que no es basada en la ley, que actúan solo pensando en aspectos puramente materiales y que en muchas ocasiones son delitos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, digamos, en la formación de los jóvenes universitarios, en formarlos éticamente. Yo recuerdo que siendo presidente del Tribunal de Honor en una universidad que no voy a decir, pero me decían, y ustedes no pueden intervenir para que en la universidad en la facultad existan más cursos de ética, porque nosotros no llevamos un solo curso de ética, sino solamente analizamos brevemente el Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios, pero en forma muy somera en uno de los cursos. Pero no llevamos un solo curso de ética. Y eso no puede ser, pues, porque no es con un curso que se va a solucionar, pero sí, digamos, en el transcurso de la carrera, ir haciendo en los estudiantes esa reflexión. Y cuando uno está estudiando, pues es muy permisivo de las cosas positivas y de las cosas negativas. Y eso nos va quedando, porque me decía una persona, un joven que ocupa un cargo muy importante ahora, y me decía, no, es que yo me siento distinto, porque yo sé que he tenido las tentaciones, pero no lo hago porque tengo principios y tengo valores, y no voy a actuar diferente a como yo soy, y como yo fui creado y como fui educado. Y eso, la verdad, es como la satisfacción grande que le llega a uno como universidad, porque ya le digo, el ocupar posiciones relevantes, pues no es solo eso, es que realmente lo referente es cómo van a actuar, cómo se van a desempeñar y los resultados positivos que tienen que dar para la ciudadanía y para la población. A mí me cuesta mucho entender cuando veo políticos cuya percepción y por su accionar han demostrado más vínculos con la corrupción que con el caminar honesto, digamos, pero que meten a sus hijos a la política y también se los llevan hacia todo este camino. Yo a veces me pregunto, pero ¿cómo pueden ver a los ojos al hijo cuando su vida, porque el hijo conoce al padre, pues, y convive con él todos los días? ¿Cómo es posible que sigamos viendo en Guatemala estos políticos que arrastran a sus hijos hacia estos caminos que realmente tarde o temprano, como usted bien lo ha explicado, pueden llevar a la cárcel a cualquiera? Así es. Porque hoy están tranquilos, pero el día de mañana... Sí, yo siento que es una falta de responsabilidad.
una falta de responsabilidad como padre, como guía, como orientador de su familia, de sus hijos, de conducirles por un camino que es errado. Porque él, aunque tenga compensaciones de carácter material, yo no puedo creer que no se dé cuenta de que está actuando mal y que está poniendo en un riesgo legal a sus hijos. Además, un ejemplo que más tarde se van a dar cuenta de la falta de principios, de valores del padre, porque los hijos crecen en su momento. Hay algunos, otros no, ¿verdad? Porque siguen como el mismo patrón, pero otros no. Se van a dar cuenta, digamos, cuando estén en otros ámbitos de lo equivocado que están en poder seguir una conducta que le trazó el padre de familia, que es totalmente ilegal, irresponsable y antiética. ¿Qué piensa usted de usar a Dios como un instrumento político? Porque hoy en Guatemala uno lo ve continuamente, ¿verdad? Sí, la verdad que yo siento que no debería de ser. Todos tenemos una religión, una creencia, un guía espiritual muy interiorizado entre nosotros, y utilizar, digamos, la figura de Dios para fines políticos, yo creo que es totalmente errado y también es irresponsable. Y no es acorde también con los principios religiosos de cada religión, de cada creencia de las personas, pero no es apropiado utilizar la figura de Dios para fines de carácter político. El ser ético es un compromiso de vida. El ser ético no es hoy soy ético, mañana no, y después sí puedo regresar a la ética. Es decir, el ser humano no puede estar en ambos caminos, sino debe ser ético siempre. ¿Cómo lograr que este pensamiento y esta actitud se convierta en un compromiso de vida? Es precisamente lo que nosotros hacemos en la universidad. Digamos que hacer reflexionar a los jóvenes sobre el tema que tiene la ética, porque usted bien lo dice, pues no soy ético para unas cosas como para otras no. Digamos, no, es ético en su vida, porque yo siempre he dicho que la ética es aquella estrella que está allá, que no vemos, pero que seguimos todo el tiempo, ¿verdad? Que es la ruta, es el camino del cual nosotros estamos siempre inmersos dentro de esos compromisos éticos que los tenemos interiorizados y que nos harán actuar siempre de la misma forma. Yo siempre les digo a los jóvenes que, digamos, lo que nosotros deseamos es que ustedes lleven ese sello landivariano, que es una educación que se procura aquí de excelencia, pero con valores, porque de nada nos serviría tener un genio, un experto, una persona relevante en su profesión, si no la utiliza de buena forma y en base a los principios. Por eso yo sí verdaderamente creo que la formación ética debe de ser todo el tiempo, y nuestro accionar no debe variar. Unas veces sí, otras veces no. Debe ser coherente, ¿verdad?, en nuestras actuaciones en la vida. Porque no es solo en la vida profesional, es en todos los aspectos de la vida. Y ahora que lo notamos más y lo vimos en la Semana de la Ética, en las reflexiones que hicimos, cómo tiene una incidencia enorme el sistema ético, el sistema de valores en un proceso electoral, en una elección como la que tendremos pronto, en donde no solo los candidatos tienen que tener esos también, sino los jóvenes, y todos debemos de saber cuáles son los principios y los valores que guían a las personas. Por eso creo que no tenemos que dejarnos engañar por propaganda de las redes sociales o de algún otro medio, sino también sabemos investigar, analizar, profundizar
sobre cómo es el comportamiento de ellos, qué es lo que realmente están proponiendo para el país, para mejora del país, pero no un listado de acciones que después no tienen ningún efecto, ¿verdad? La idea es que nosotros analicemos a cada persona, porque el hecho de querer ofrecer algo y no cumplirlo es faltar a las normas de la ética, ¿verdad? Porque si somos éticos, nos comprometemos con lo que programamos, con lo que accionamos y con lo que ejecutamos y los resultados que obtenemos. Eso es un actuar ético en alguien que tiene una posición de esta naturaleza. Hemos recorrido ya mucho camino en nuestra propia existencia. Cuando uno lo ve así en la distancia, lo que uno ha logrado con una actitud ética en la profesión, en la vida, uno puede sentirse satisfecho, digamos, ¿verdad? A pesar de los tropiezos, de los obstáculos que se pueden encontrar en ese camino, pero ¿ha valido la pena para usted? Totalmente. Y nosotros teníamos, porque cada año la Semana de la Ética tiene un eslogan específico, pero el del año pasado era uno que me quedó muy grabado. La ética me transforma. Y eso verdaderamente así es, ¿verdad? Porque el actuar ético transforma a cualquier persona, y a mí en lo personal ha sido así. He tenido principios desde mi hogar, desde mi formación aquí en la universidad, como docente y ahora como decano, y en otras posiciones que he ocupado, inclusive en el sector público. Pero la idea siempre ha sido actuar en forma ética. Y por eso le digo que el analizar, el estudiar, el investigar, porque también hay que investigar temas de cuestiones éticas, eso nos transforma, nos hace como seres humanos diferentes, dispuestos a poder servir. Yo siempre, y nosotros lo sabemos aquí en la universidad, una de las cosas que realmente nos enseñan es poder servir, pero servir bien, como mencionaba, eficiente y eficazmente. ¿Será posible algún día que en los partidos políticos realmente predomine el compromiso ético en su accionar? Bueno, yo de momento lo miro lo miro complicado, pero yo no creo que tampoco sea imposible, porque digamos, tal vez no todos, porque realmente yo creo que son muchos, pero sí, yo creo que algunos sí deben, en su momento, van a ver la necesidad de asumir un compromiso ético con la ciudadanía, ¿verdad? Que la gente también se convenza de ese accionar de ellos, pero solo lo vamos a ver cuando tengamos resultados de sus propias acciones. Antes no, porque yo creo que pueden decir, nosotros tenemos un código de ética, una normativa de ética, que es importante, como lo señalamos, pero también actuamos acorde a esos principios y valores. Cuando veamos esos resultados, yo creo que la gente sí va a ir creyendo y podría permear en otros partidos para que actuaran de esa forma. Usted mencionaba en la Semana de la Ética el tema de libertad de expresión y de prensa como sí, parte fundamental, digamos. En este tema, ¿qué nos puede usted hablar? Bueno, yo creo que decía en el conversatorio, fue muy interesante porque los medios son una guía, digamos, son formadores de opinión, y en ese sentido yo creo que la libertad de prensa es muy importante. Pero yo también soy muy enfático en esto de la prensa responsable, ¿verdad? Que no inclusive se deje influenciar, o tal vez el término es muy pesado, pero vender a determinados actores, sino que sea realmente congruente con informar a la población la verdad de los hechos que suceden, porque como decía, orientan a la opinión pública. La opinión pública cree de lo que señalan los medios, y cuando los medios también son éticos y son responsables en informar, esto ayuda enormemente a la población en ir formándose sus criterios en relación a determinados asuntos. Yo creo que también los medios de comunicación, los periodistas,
También estamos obligados a hacer un autoanálisis de nuestros comportamientos éticos. La prensa en Guatemala siempre ha sido catalogada dentro de todas las profesiones como una de las que también es corrupta. Una percepción que ha ido cambiando, sobre todo con la presencia de jóvenes periodistas, hombres y mujeres nuevos en la profesión, que tienen, bueno, en los últimos 10 años, digamos, todo esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Pero sí es evidente que un periodista, un comunicador no puede hablar de ética, ni su medio hablar de ética, cuando sus valores no están regidos por este compromiso. Y también yo creo que es muy importante hacer la diferencia cuando hablamos de libertad de prensa y hablamos de la libertad de expresión, que este es un derecho ciudadano, que todos tienen derecho de expresarse. Ahí es donde también creo yo ese compromiso de los medios, ¿verdad? Como usted bien lo planteaba, de ser éticos en nuestro accionar. La prensa no está libre de este compromiso y creo que eso también hay que destacarlo, ¿verdad? Porque es un compromiso también ante la sociedad guatemalteca. Sí, yo creo que no podemos generalizar, ¿verdad? Porque digamos, tanto en la prensa como en otras acciones y en otras profesiones y en otras actividades en el país, pues hay de todo, ¿verdad? Y hay gente muy responsable, muy valiosa, muy admirable, porque realmente da gusto ver, digamos, a ciertos medios, ciertos periodistas que lo hacen con ese estándar en valores, en principios, en querer orientar, en querer guiar, en querer apoyar a la población, comunicar a la población la verdad con sinceridad, con propiedad, los hechos que se van sucediendo en la vida del Estado. Y hoy día usted ve que, ¿cómo se llama?, que hay diferentes medios, ¿verdad? Porque además de los escritos, los medios digitales, etc. Y no puede abusarse de eso. Digamos, hay que actuar con responsabilidad. Y es una de las cosas que, la verdad, a nosotros sí nos preocupa, porque hay muchos que utilizan los medios digitales para insultar, para ofender, y para degradar a la dignidad de las personas. Y eso no es ético, ¿verdad? Eso no es ético, eso es una pérdida de valores. Y en cambio hay otras personas que lo hacen con propiedad, con seriedad, y especialmente, y que yo creo que es uno de los aspectos muy importantes de los medios, hablar con la verdad. Doctor, como tenemos audiencia que nos ve y nos escucha, y yo siempre planteo que estas narrativas que uno puede hacer llegar a la sociedad guatemalteca deben de llevarnos a pensar, a escuchar otras verdades. La verdad es tan relativa al final, ¿verdad? Pero ¿qué gana una persona cuando es honesta? Cuando actúa de manera ética, ¿qué es lo que gana? O sea, porque alguien estaría preguntando, bueno, pero si están diciendo que si soy ético me va a costar más, que eso tampoco es cierto. No es cierto. O sea, porque yo lo que veo es la parte fácil de la vida con mi alcalde, con mi diputado, con mi ministro, con el presidente. Yo veo que hay muchos señalamientos, pero viven bien. O sea, entonces mi pregunta es esto, ¿verdad? ¿Qué gano yo si soy un hombre o una mujer que se porta bien y que es ético y es honesto? ¿Qué gano? Mire, eso la verdad es muy bonito oírlo, pero lo que gana uno es una satisfacción personal, ¿verdad? De sentir que yo, perfecto no, porque perfecto solo es Dios, pero sí se ha tratado de actuar, bien, he tratado de actuar de acuerdo a mis principios y de acuerdo a mi forma de creer, de ver las situaciones. Eso lo que me produce es una satisfacción muy grande.
no esperando que haya un reconocimiento público por lo que usted hace o por lo que deja de hacer, sino que es interno. Es decir, yo estimo que actué de acuerdo a los principios y valores en los cuales yo creo. Otro tema, que yo no tuve que golpear ni ofender a alguien para conseguir mis metas. Si yo quiero llegar a aquel lugar, lo hago esforzándome, trabajando, estudiando, realizando cualquier actividad sin dañar a nadie. Yo creo que eso es lo básico. ¿Y eso qué me hace? Es decir, cuando lo logro, qué satisfacción más grande que lo pude lograr con mis propios méritos. Y le repito, sin aprovecharme de terceras personas, sin utilizar medios que no son los idóneos, sino todo lo hice con base en mi accionar, sin golpear ni ofender a ningún ser humano. Eso yo creo que es lo más importante y la satisfacción que le puede quedar a cualquiera de que me siento contento, satisfecho, que actué de acuerdo a lo que yo pienso y a lo que yo también, cómo actúo. Yo crecí con mi bisabuela, mi madre trabajaba, ella cuidaba a sus bisnietos y ahí estaba una tía en la casa, ella se quedó ciega siendo madre soltera por surcir con candelas no había luz eléctrica en esa época donde vivían, principios del siglo XIX. Entonces ella nos contaba que siendo una madre soltera fue a trabajar de cocinera a una casa cerrada de aquella época, ¿verdad? Donde habían mujeres que vendían su cuerpo, ¿verdad? Que ella trabajaba en la cocina y que los clientes llegaban ahí con ella. Tuvo muchos encuentros en los que estos hombres llegaban y le decían, mire, ¿qué está haciendo usted aquí en la cocina? Usted está tan linda, que está tan guapa. Váyase conmigo y yo le voy a pagar lo que aquí le pagan un mes. Entonces ella decía, yo vivía en un pantano, pero yo era una flor de lis. Y explicaba que la flor de lis nace en el pantano y es una flor blanca pura. Entonces, decía, mira, yo estaba en un lugar donde todo era así de esa manera tan oscura, pero yo era luz. Entonces yo te digo a ti, me dijo, que siempre seas una flor de lis. Que no importa de qué estés rodeado, pero tienes que mantener esa pureza. Le cuento esto porque realmente uno en una sociedad como la nuestra, que la puedo extender a otras sociedades en el mundo, uno puede estar rodeado de ladrones, de narcotraficantes, de pillos, de violadores, pero no por eso debo de ser como ellos, que tenemos que ser la diferencia. Creo que esto es fundamental, que se entienda que no importa si en el trabajo hay gente corrupta, si un compañero en la clase busca métodos fáciles para salir adelante, no por eso yo tengo que hacer lo mismo, o en el periodismo, en cualquier trabajo, como usted decía, en cualquier actividad, tenemos que hacer la diferencia. Es cierto, yo creo que es un pensamiento bien bonito lo que decía ella, porque ¿qué es lo que tiene el fondo? Que todos estamos rodeados de tentaciones, ¿verdad? Todos tenemos tentaciones, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra coraza en eso? Es cómo actuamos, cómo estamos educados, cómo estamos revestidos de todos esos principios, esos valores deontológicos, los que nos hacen hacer diferentes. Porque en cualquier circunstancia sería mentira decir de que no estamos sujetos o expuestos a esas tentaciones. ¿Y qué nos hace hacer diferentes? Es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De los principios y valores que tiene la gente, porque ella muy bien lo decía, puede estar en un ambiente como el que estaba, sin embargo, puso su barrera. ¿Y cuál era la barrera de ella?
esa era su forma de actuar, su forma de proceder. Y eso es lo que realmente nos sucede a todos, porque sería una mentira decir que nadie está expuesto a una tentación de esa naturaleza. Simplemente y enfáticamente hay que decir, no, conmigo no cuente, conmigo no va a poder, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hay que hace la diferencia en las personas. Decano, yo quiero agradecerle el tiempo, sus reflexiones, sus sabias palabras. Creo que los guatemaltecos necesitamos escuchar estas guías de cómo actuar, de cómo ser en medio de situaciones tan complicadas que no solo la pandemia, sino la vida misma está presentando diversos retos. Algo cambió en los seres humanos con la pandemia y yo le agradezco, y si usted quisiera agregar algo que a lo mejor yo no le pregunté, pero usted quisiera trasladarle a las personas que nos están viendo. No, yo solo quiero también reiterarle, como decía al principio, pues mi agradecimiento, porque realmente sabemos de la cobertura que tiene su programa y los temas que usted aborda en los mismos, y tocar un tema de estos que verdaderamente es muy sensible, ¿verdad? Es muy sensible, y a muchas gentes no les gusta que se hable de ello, pero esto nos ha dado una oportunidad, no solo para su audiencia, sino también una oportunidad para dirigirnos especialmente a los jóvenes, que no son solo el futuro, son el presente, ¿verdad? Son el presente, y como tal debemos de insistir tanto en la casa, en la escuela, en la universidad, en su formación en valores, en su formación ética, que eso los hará totalmente diferentes como personas, como ciudadanos, como seres humanos y también como hijos, porque realmente vemos un actuar distinto de un hijo que tiene principios y que tiene esa formación ética que nosotros procuramos. Para mí ha sido verdaderamente un halago conversar con usted, ¿verdad? Le agradezco muchísimo porque pues abordamos un tema que como mencionábamos, no mucho se habla de eso y que tiene una incidencia muy importante. Y solo quiero terminar con algo que decía al principio y que debemos recordar como audiencia: la ética nos transforma. Muchas gracias. A usted. Y ¿saben una cosa? Quiero decirles que, a ver, cuando somos éticos, cuando actuamos de una manera honesta con nosotros mismos primero, después con nuestras familias, después con la gente, ¿qué es lo que ocurre? Miren, yo les voy a mencionar mi experiencia y mi propio vivir, digamos, como periodista. He sido señalado de comunista, de socialista, de desestabilizador, de guerrillero, pero se me respeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno tiene una actitud de vida de frente, podremos no ser aceptados 100%, ¿verdad? Porque vamos a tener detractores, porque vamos a tener gente que dice, no, Haroldo es un mentiroso, lo que quiere es votar al gobierno. Yo le planteo a usted que cuando tenemos una actitud digna con lo que hacemos en el medio en el que nos desenvolvemos, vamos a adquirir respeto. Que pueblo grande, infierno chico, o pueblo chico, infierno grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona es corrupta, tiene fama, eso no se esconde. Si yo fuese corrupto, en los sectores donde yo me muevo, rápido podrían decir, pero es que miren, a este se le puede comprar. O sea, eso no se puede ocultar. Y cuando no somos comprables, pues adquirimos ese respeto, que es lo que al final vale la pena, poder ver a nuestros seres amados a los ojos, dormir tranquilos, como decía el doctor, tenemos la conciencia en paz. Creo que al final eso es lo más importante,
que no tenemos miedo que van a tocar a las 6 de la mañana el Ministerio Público para llevarnos por corruptos. Les deseo que tengan una feliz noche, que estén bien y nos vemos la próxima semana, y siempre agradecidos porque ustedes nos abren las puertas y que estos temas que usted escucha acá, que sean motivo de discusión. No me crean a mí, no le crean al decano, sino háblenlo, discútanlo, piensen, razonen, reflexionen, y ustedes dirán si lo que hemos dicho se aplica a su vida o no. Que tengan, reitero, un buen descanso y nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.